Bueno, muy buenas tardes, iglesia, que Dios los bendiga a todos. El domingo pasado predicó el pastor Gustavo Prieto y algo de lo que él dijo me quedó dando vueltas en mi cabeza. Él dijo, anímense porque las cosas grandes, las cosas más maravillosas, siempre el Señor la hizo con un grupo pequeño o con cosas pequeñas. Así que esto me llevó a buscar en la Biblia cosas que Dios hizo que marcó una gran diferencia en ciertos pueblos, en ciertas personas. Los que tengan Biblia, vayan a Jueces capítulo 6. Busquen Jueces capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langosta. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposible de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en mano de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiaser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Se le apareció un ángel y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Gedeón era un agricultor y la Biblia nos muestra que el pueblo de Dios hizo lo malo una y otra vez delante de Dios. Entonces Dios los entregó a manos de Madián. Dijo: ya que siempre hacen lo que quieren, ya que nunca obedecen la palabra, los entregó. Y la Biblia dice que Madián durante 7 años los oprimía. Esto quiere decir que trabajaban los israelitas, trabajaban, y cuando llegaba el momento de la cosecha, venía 3 ejércitos, venían y se llevaban todo. Y dice la Biblia que era como una plaga de langosta, y estaban ahí y todo le robaban a ellos y los dejaba sin qué comer, y no se iban hasta dejar toda la tierra desolada. Y durante 1 año, 2, 3, 5 y 7 años vivieron de esa manera. Yo no sé si vos soportarías estar tanto tiempo viviendo de una manera, trabajando, y cuando llega el momento de tu siembra, perdón, de tu cosecha, te lo roban. Por todo lo que has trabajado, cuando llegó el momento de tu bendición, con tanto esfuerzo, viene el ejército de Madián y roba tus bendiciones. Roba por lo que tanto has trabajado, por lo que tanto has luchado, te lo roban.
Y así pasa 1 año, pasan 2, pasan 3 y pasan 7 años. Y un día se cansaron y comenzaron a clamar a Dios por ayuda a causa de este pueblo. Y cuando clamaron a Dios, la Biblia dice que Dios respondió. Ahí en tu casa quiero que digas, Dios respondió. Porque el Señor va a responder en medio de la crisis, en medio de las dificultades, el Señor va a responder. ¿Y cómo respondió Dios? Envió un profeta y le dijo, pueblo de Israel, yo te saqué de Egipto. ¿No te acordás cuando estabas en la esclavitud, cuando te oprimían, cuando te obligaban a trabajar y te daban trabajos duros, forzados y no tenías nada a cambio? ¿No te acordás de dónde te saqué? Y te dije, no te inclines ante los dioses de los amorreos, no te inclines ante las dificultades, ante las circunstancias, pero no me hiciste caso. Yo te saqué de un lugar para ponerte en una tierra donde fluye leche y miel, pero no me hiciste caso. Y a causa de desobedecer, trabajás, 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 pero cuando llega el momento de la cosecha, llegan los saqueadores y te sacan todo. Creo que muchos de nosotros estaríamos cansados, ¿no? De trabajar un mes, trabajar otro mes, y cuando llega el momento de cobrar, vas al cajero y estás en cero. Y vos decís, pero vengo trabajando hace un montón. Sí, venís trabajando hace un montón, pero Dios te entregó a manos de Madián. Y cuando estás en manos de Madián, lo único que podés hacer para salir de esa situación es clamar por ayuda. ¿Cuántos van a comenzar a clamar por ayuda en su vida? Decirle, Dios, estoy en situación difícil, pero sigo creyendo que cuando clamo, tú respondes. Que cuando pido, recibo. Y cuando busco, encuentro. Y cuando golpeo la puerta, se me abre. Entonces Dios envió a un profeta a decirle esto al pueblo. Pero luego Dios envió un ángel a buscar a Gedeón. Y la Biblia nos muestra y nos cuenta que Gedeón estaba trabajando en su casa porque él sabía que Madián venía todos los años a buscar por lo que tanto él trabajó, pero él tenía un pequeño lagar y estaba trabajando porque dijo, ya que me van a robar todo por lo que he trabajado, al menos voy a trabajar el doble, me voy a esforzar para que a mi familia no le falte nada. Y él trabajaba, no se resignaba, sabía que Madián iba a venir, pero él tenía algo aparte para su familia. Él oraba, estoy prácticamente seguro que creía que Dios algo iba a hacer, pero no con él, no con él. Él no creía o no sabía o no entendía que Dios podía usarlo. Porque la Biblia dice que se le acerca un ángel y le dice, guerrero valiente. ¿Y Gedeón? ¿Yo? Sí, vos, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón reacciona como reaccionaría cualquier persona. Y dice, pero si el Señor está conmigo, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Si el Señor está conmigo, ¿dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Siempre estamos contando testimonios de otros. Y Gedeón dice, es tiempo de que yo pueda vivir y experimentar el poder de Dios. Porque Gedeón conocía el poder de Dios por medio de los testimonios de sus antepasados, pero ahora era tiempo de que él lo experimente. Entonces dice, el Señor está contigo y te ha llamado, te ha enviado para que liberes a Israel de mano de Madián. Y Gedeón dice, pero yo soy de la tribu más chica, soy el más chico en mi familia, de menos importancia, el más insignificante.
Pero Dios lo convence a Gedeón y le muestra que le daría una victoria. Aunque Gedeón no se siente capacitado para hacer la tarea que Dios le mandó a hacer, Dios no buscó a otro, sino que Dios estuvo con Gedeón y le dio la victoria a Gedeón. Y cuando Gedeón creyó que Dios estaba con él, levantó un ejército de 32.000 soldados. 32.000 soldados. Y se presenta delante de Dios y le dice, ya estamos listos para luchar. Pero Dios le dice, no, no Gedeón, son muchos. Estaban por pelear contra 3 países prácticamente, 3 países y medio. No, son muchos, dijo Dios. Dile al pueblo, dile a esos 32.000 soldados, que el que tenga miedo se vaya para su casa. Y 22.000 se fueron. Y quedaron 10.000 soldados con Gedeón. Y aún así le dice Gedeón, tengo estos 10.000. Pero Dios le dice, no, me parece que siguen siendo muchos. Los voy a poner a prueba. Cuando bajen a tomar agua, quiero que dividas en grupos los que toman agua en guardia y los que se arrodillan para tomar agua. Y solo 300 soldados tomaron agua en guardia. Entonces Dios le dijo, Gedeón, con estos 300 soldados vas a ir a la guerra y te daré la victoria. De 32.000 soldados, solo 300 fueron, porque Dios hace cosas grandes con gente que está dispuesta a creer y a caminar en fe. Yo no sé si estás dispuesto a creer y a caminar en fe. Por ahí sentís como se sentía Gedeón, pero conmigo el Señor va a hacer algo. Si soy un desastre en mi vida, ¿qué Dios me va a usar a mí si vivo errando, vivo pecando? Pero Dios busca lo que nadie quiere, lo que todos desprecian, para hacer cosas grandes. Voy a la Biblia y sigo buscando y pienso en que Dios hace cosas maravillosas y cosas grandiosas. Entonces voy a Marcos capítulo 6, versículo 30, y me encuentro con que Jesús estaba predicando y luego Jesús se sube a una barca y se va al otro lado, pero la multitud lo sigue. Y la multitud sabía dónde iba, entonces muchos de ellos llegaron primero que Jesús. Y cuando Jesús llega y baja de la barca, había 5.000 hombres esperándolo. 5.000 hombres y su familia. Así que calcule que habría mínimo 15.000 personas esperando a Jesús. Y Jesús se baja de la barca y se pone a predicar. Se pone a hablar del reino de Dios. Y luego de horas y horas de predicar, los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, deja que esta gente vaya a las aldeas y compren comida porque han estado aquí desde temprano, deben tener hambre. Y Jesús le responde a los discípulos, denles ustedes de comer. ¿Qué? Dijeron los discípulos, nosotros tendríamos que trabajar meses y meses y meses para poder juntar el dinero, para poder comprar alimentos para toda esta gente. Todo lo que tendríamos que trabajar para alimentar más de 15.000 personas. Y Jesús le dice, ¿qué tienen? Vayan y averigüen. Entonces los discípulos empiezan a caminar entre la multitud y aparecen y le dicen, Señor, hemos conseguido 5 panes y 2 peces. Hey, en 15.000 personas solamente había 5 panes y 2 peces. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para 15.000 personas? ¿Qué son en hoy 5 kilos de asado para 15.000 personas? ¿Cuánto es un paquete de arroz para 30 personas?
Nos parece una locura, pero le dice, tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y saben qué hace Jesús? Agarra la comida, levanta sus manos al cielo y las bendice. Y baja la comida y comienza a dar a los discípulos para que vayan a repartir entre la multitud. Había grupos de 50 y 100 personas y los discípulos iban y repartían el pan y los pescados, y el pan y los pescados, y repartían y repartían. Y luego de terminar de repartir todo y que todos comieron, volvieron con 12 canastas llenas de pan y pescado. Porque el hombre natural que no tiene fe solamente puede ver que hay 5 panes y 2 peces, pero aquel que cree en el Señor Jesús puede ver que vienen las 12 canastas sobreabundante, porque el que cree en Jesús y pone su vida en sus manos, las cosas cambian. ¿Qué puede significar 5 panes y 2 peces? Quizás para muchos nada, pero lo poco que tengo puesto en las manos de Dios cambia toda la circunstancia. Todos comieron cuanto quisieron y lo que traían los discípulos era lo que sobreabundaba de lo que hizo Jesús en la vida de ellos. Quizás el chico o la persona o el hombre que tenía los 5 panes y los 2 peces no entendía qué podía hacer Jesús con tan poco. Pero Jesús miró lo insignificante y hizo algo grande. Así que nunca, pero nunca creas que lo que tenés para darle a Jesús es poco, porque con eso poco el Señor hará mucho. Con eso poco el Señor hará estragos. Si le das tu corazón a Jesús, no tenés idea lo que Él puede hacer. Algunos ven los panes y los peces como algo natural, pero aquel que le cree al Señor verá cómo Dios dio en ese momento hasta que sobre y abunde. Dios usa lo pequeño para hacer grandes cosas. Gedeón era un agricultor, pero cuando se encontró con Dios, cuando el ángel lo encontró y le dijo guerrero valiente, le dio una tarea. Y esa tarea era liberar a todo un pueblo de las manos de Madián, que tanto lo saqueaban, que tanto le robaban. Gedeón era simplemente un agricultor. José fue vendido por sus hermanos. Fue vendido y fue esclavizado y estuvo preso, pero Dios tenía una tarea. Por más que a José lo vendieron sus hermanos, por más que lo despreciaron, por más que le dieron la espalda, Dios tenía un propósito para José. Y ese hombre que estuvo mucho tiempo preso, siendo inocente, terminó siendo quien salvó a su familia del gran hambre. Hoy, cuando hay una pelea familiar, le damos la espalda. Estamos enojados con uno, nos enojamos con otro, no nos hablamos. Pero José, piensen en lo que hizo. Todos sus hermanos lo vendieron. Todos sus hermanos lo abandonaron. Pero Dios lo puso en un lugar. Y en ese lugar todos sus hermanos vinieron. Y José tenía poder y autoridad para desecharlo. Pero el amor de Dios estaba en José. Y el amor de Dios hizo que José perdonara a su familia y les diera de comer. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. María era una campesina, pero Dios la utilizó para ser la madre del Mesías. Pedro
era un pescador. Pedro se dedicaba a la pesca, pero Dios se empecinó en que sea un gran apóstol y que sea el líder de la iglesia primitiva. Y ahora yo te pregunto, ¿quién eres en Dios? ¿O qué tarea tienes que cumplir en Dios? ¿O cómo te sientes en Dios? Porque te aseguro que Gedeón no se sentía un valiente guerrero. Yo te aseguro de que José no se sentía el gran soñador, que los sueños se le cumplían. Porque él soñaba que todos sus hermanos un día se iban a postrar delante de él, pero hasta que llegó ese día tuvo un proceso larguísimo. Él no se sentía que iba a salvar a la familia, pero Dios lo puso ahí. María era una campesina. No sentía que podía ser la madre del Mesías. Ni hablar de Mateo, un recaudador de impuestos, escribiendo el Evangelio de Jesucristo. Siempre Dios usó personas comunes para hacer grandes cosas. Y yo pregunto, iglesia, ¿qué tarea te mandó el Señor? ¿Qué haces en tu iglesia? ¿A qué te llamó Dios? Solo vos sabés cómo te sentís. Solo vos sabés cómo estás profundamente. Pero solo Dios sabe hasta dónde vas a llegar. Solo Dios sabe hasta dónde vas a llegar. Solo tu fe abrirá camino donde no lo hay. Solo tu fe hará que las cosas cambien. No importa cómo te sientas, si te sientes insignificante, si sientes que tienes poca fe, lo que sí te digo es que Dios sabe que vas a llegar al lugar donde Él prometió, que si Él dijo que te iba a bendecir y todo te está costando y las cosas no están saliendo, dice el Señor Todopoderoso que creas, que te mantengas firme en el camino, porque aquellos que se mantengan firmes serán los que serán salvos. Te di muchos ejemplos de personas que no creían que podían hasta que se encontraron con Dios. Quizás muchos digan, está difícil la cosa. Está complicada mi vida. No tengo muchas alternativas. Pero si te encuentras con Jesús, todo puede cambiar. Hay situaciones que parecen ser determinantes, pero Dios tiene la última palabra. Si las malas decisiones te llevan a perderlo todo, Dios te da una nueva oportunidad porque te ama. Porque te ama. Y Él extenderá su mano y te levantará y te sacará, como sacó a Israel de Egipto. Lo sacó de la esclavitud, de donde lo atormentaban, para darle una vida donde fluye leche y miel. Si estás cansado de la misma situación una y otra vez, no pelees más con tus fuerzas, entregásela a Dios. ¿No sabes lo que puede hacer Dios con 5 panes y 2 peces? Puede alimentar a más de 15.000 personas. En una situación hace muchos años estaba muy complicada mi vida económicamente y mi primera oración fue, Señor, si alimentaste a 4.000 personas, si alimentaste a 5.000 personas, ¿cómo no vas a alimentar a una familia? Y ese día experimenté la bendición de Dios. Alguien me bendijo, alguien vino, alguien me dio una mano después de que oré a Dios, porque cuando clamo a Dios por ayuda, el Señor viene. No importa cuál sea el problema, si es pequeño o es grande, si tienes fe, la mano de Dios se va a mover a tu favor.
No importa si en tu familia le están dando la espalda a Dios. Si tienes fe, la mano de Dios hará que las cosas cambien, que el corazón que está duro se ablande, que el que está torcido se enderece. Dios hará que las cosas fluyan a tu favor. Cuando clamaron a Dios, Él respondió. ¿Dónde está la clave, iglesia? ¿En lo que pienso? ¿En lo que supongo? No, sino en clamar a Dios y decirle, Señor, esta es la situación que estoy viviendo y te la entrego. No puedo más con mis fuerzas. No sé qué hacer. No sé qué decisiones tomar. Señor, dice tu palabra, pongan todas las preocupaciones en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Él cuida de nosotros. Y yo esa palabra la creo. Yo esa palabra, Señor, la tomo para mi vida. Y a partir de ahora, toda mi situación, todo lo que vivo, todo, Señor, lo que me rodea, lo pongo en tus manos. Y comienzo a caminar confiado, creyendo que el que va delante mío es el Señor. Creyendo que el que va delante mío va corriendo las piedras para que su hijo no tropiece. Creyendo que el que va delante mío va abriendo las puertas. Porque todo aquel que cree en Dios, Dios no lo echa fuera, sino que lo recibe con los brazos abiertos y le dice, hijo mío, aunque te has apartado, aunque te has desviado, la puerta está abierta, hay un lugar en la mesa para tu vida. Hay un lugar. Iglesia, este es el tiempo de decirle, Señor, no puedo más con mis fuerzas, te entrego todo a ti y camino confiado, creyendo cada día en el poder de tu palabra, creyendo que lo que hiciste en aquel tiempo lo harás hoy en mi familia, lo harás hoy en mi vida. Esa es la fe que mueve la mano de Dios. Dijo Jesús, si ustedes tienen fe así pequeña como un grano de mostaza, le van a decir a esa montaña, levántate y échate al mar y va a suceder. Le va a decir a esa montaña, levántate y échate al mar y va a suceder. No pidió Jesús una tremenda fe. Dijo, si tienen fe así, aunque sea pequeña, como un grano de mostaza, en lo que estás orando, en lo que estás pidiendo. Si oras pidiendo algo a Dios, creyendo que ya lo recibiste, entonces será tuyo. Si creías que eras insignificante, que Dios no podía hacer nada con tu vida, déjame decirte que la mano de Dios se va a mover en tu familia cuando empieces a creer que Él lo puede hacer. Él es poderoso. Él necesita gente que crea, gente que se active en la fe. Para dudar, hay tiempo de sobra. Siempre se duda de Dios. Por eso las cosas no suceden. Pero cuando hay alguien que cree, las cosas cambian. Iglesia, que Dios te bendiga. Quiero orar por tu vida. Y te invito en esta noche que le digas a Dios, Dios, entrego todo lo que me preocupa en tus manos. Todo lo que me está quitando el sueño, lo entrego en tus manos. Todo lo que me roba tiempo en mi mente, porque esa preocupación ocupa tanto en mi vida, lo entrego en tus manos. Señor, lo que intento una y otra vez con mis fuerzas y no lo logro, lo pongo en tus manos. Los discípulos dijeron, tendríamos que trabajar meses y meses para lograr esto. Pero Dios te dice, simplemente tienes que creer. No tienes que trabajar meses y meses para la bendición que Dios quiere darte. Cree y las cosas van a suceder. Padre, te doy gracias en esta noche. Señor, mira el corazón de los que están conectados, de los que están, Señor, creyendo que algo puede cambiar. Señor, hoy clamo para que el poder que hay en tu palabra venga sobre cada persona que está creyendo, Dios, que va a recibir ese milagro en este día.
que esta semana será una semana distinta, que las cosas van a cambiar porque tu palabra es viva, porque tu palabra tiene poder, porque tu palabra, Señor, hace que de 5 panes y 2 peces coman 15.000 personas, porque tu palabra, Señor, hace que de 300 personas se libere un pueblo, Señor, porque tu palabra hace, Señor, que el enfermo se sane y que el desanimado se levante. Señor, creemos en el poder de tu palabra. Por eso clamo por la iglesia. Mira el corazón de cada persona. Iglesia, yo sé que estás en tu casa, sé que quizás estás en la habitación o en el comedor, pero en el lugar donde te encuentres, poné tus preocupaciones en las manos de Dios, porque a partir de este día, Dios cuidará de tu vida. A partir de este día, el Señor tomará el control de tu vida. Las cosas que no podías controlar, hoy las controla tu Dios, el único y todopoderoso. Y a los que están mirando por primera vez, a los que se están sumando, los invito en el nombre de Jesús a formar parte de la familia de Dios. Simplemente digan, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Jesús, creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios, y creo que tienes un plan para mi vida. Aunque me sentía insignificante, en Dios tengo un propósito, y ese propósito lo voy a cumplir. Padre, bendice cada familia, cada hijo, cada padre, bendice a los niños. Señor, los que están enfermos en el nombre de Jesús, hoy reciben la sanidad. Los que están buscando trabajo, se le abre una puerta en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga su vida espiritual, que Dios bendiga el lugar donde te toque estar mañana en el trabajo, que todo tu alrededor sea bendecido por el poder que hay en la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a la gente que se suma en Facebook también. Si quieren ser parte de la familia de Dios, acá estamos todos los domingos a las 19 horas. Que Dios los bendiga.